Estoy abierto y dispuesto. Estar desesperanzado parecería tan extraño. Deshonra a quienes nos precedieron. Así que levántame hacia la luz del cambio. El premio Erasmus es un honor que jamás imaginé recibir. Es un enorme placer y también una responsabilidad para con Su Majestad, el Rey Guillermo Alejandro, para el Comité Científico de la Fundación Praemium Erasmianum y su director, Geert-Jan de Vught, para el personal, especialmente Lauren Maxwell, para mi esposo Rustin, mi hermana y mi cuñada Ricky y Roberta, para mi familia, mis extraños parientes no biológicos, y para mis amigos, estudiantes, profesores y colegas. Sigo los pasos de anteriores becarios Erasmus, recordando la masacre colonial y el resurgimiento parcial que Amitabh Ghosh hizo palpable aquí el año pasado. Me meto en los mares de las islas Banda, en Indonesia. Su persistente aroma nuez moscada me evoca a la memoria histórica. Mi tarea es cultivar la capacidad de respuesta, estar presentes ante lo que nuestros tiempos y situaciones nos exigen. Este verano tropecé recogiendo limones y me caí de cabeza en la calle. Aturdida, sospeché que estaba haciendo una audición para un papel en una novela de misterio. En mi experiencia, la mayoría de estos programas empiezan con una mujer tumbada en un charco de su propia sangre. En cambio, me sumergí en una espiral de desequilibrios que duró meses y me ordenaron limitar cosas tan peligrosas como pensar. Vivimos tiempos desequilibrados, y yo soy una metáfora. Por encima del tinnitus que resonaba en mi cabeza, escuché la exhortación de Hannah Arendt. Pensar debemos, pero me encontraba a la deriva, en una irreflexión obligatoria. Estaba desorientada, no solo en el mundo de Trump, sino en laberintos de autoritarismo, genocidio, guerra y ecocidio por todo el planeta. Humanos, y más que humanos, se agitan en marañas de catástrofes cada vez más intensas. Para cualquier católico, ya sea no practicante o fiel, una metáfora nunca es una sola metáfora, sino una construcción de significado encarnada. Vivimos en un mundo conmocionado, estamos conmocionados y desequilibrados. No sabemos qué pensar, cómo actuar, cómo importar. Nos importa, pero apenas sabemos cómo cuidar mundos destrozados. En tiempos que destruyen la memoria y desprecian la historia, corremos el riesgo de perder la capacidad de recordar cómo vivir y morir en armonía. Creemos que debemos hacerlo. Utilizo el tropo de las figuras de cuerda para recordar, pensar y actuar. El juego de las figuras de cuerda se trata de heredar, crear de nuevo y transmitir patrones vitales juntos. No se puede jugar solo. Requiere dar y recibir, moverse y permanecer inmóvil. Isabel Strangers me enseñó eso, una tecnología pensante. Las figuras de cuerda es una propuesta filosófica, política y personal. Esta noche, en la capital cultural de los Países Bajos, juego a las figuras de cuerda para reflexionar sobre un cosmopolitismo renovado sin los patógenos del capitalismo racista y masculinista, el colonialismo, el nacionalismo, la autoconfianza e intolerancia cultural religiosa, y en el centro de todo esto, el excepcionalismo humano. Basándose en la separación entre naturaleza y cultura, el excepcionalismo humano presupone que todo el mundo está al servicio de la humanidad. Sin ironía, hablo del bajo patrocinio del humanista renacentista holandés Desiderius Erasmo, quien sentó las bases para el estudio crítico del pasado. Practicante del pensamiento, más allá de las fronteras ortodoxas, es fundamental para recordar lo que nuestro mundo necesita para futuros aún posibles. Recuerdo que los Países Bajos han sido durante mucho tiempo uno de los países más cosmopolitas del mundo, uniendo pueblos y culturas en historias de transporte marítimo, finanzas, colonización y descolonización, construcción de viviendas para nativos e inmigrantes, diseño ecológico y urbano y más. Hoy, los pueblos de todo el mundo consideran a los Países Bajos su hogar. Estados Unidos y California, mi hogar, también son mundos cosmopolitas y tensos. La violencia siempre está cerca. Humanos y más que humanos debemos tejer patrones vitales de pertenencia mutua.
Estoy comprometida con el cosmopolitismo multiespecie, incluyendo la compleja política natural y cultural tras la desaparición del excepcionalismo humano. Para Arendt, pensar es entrenar la mente para ir de visita, es decir, cultivar la capacidad de vivir y morir bien en el mundo en su fundamental alteridad respecto a uno mismo. Perdono a Arendt y a Erasmo su decidido humanismo porque nos enseñan a pensar con y dentro de la diferencia trascendental. Mi memoria histórica sufre una infame represión en mi país, y quizás en todas las naciones construidas con la conquista y el asentamiento, el trabajo forzoso y desigual, y el intento de eliminar y reemplazar a los pueblos indígenas, las plantas y los animales. Una condición previa para un nuevo cosmopolitismo es reconocer estas historias. Precisamente por eso, la enseñanza de la historia no saneada en Estados Unidos está siendo atacada por nuestro régimen autoritario. Se destruyen los planes de estudio y se sanciona a los profesores y enfadan a los fascistas. Por eso se retiran infinidad de libros de las bibliotecas escolares, especialmente libros sobre mujeres, personas de color y personas LGBTQI+. Por eso se recortan drásticamente los presupuestos y se reemplaza el personal profesional por funcionarios sumisos. Por eso se censura la programación en los parques nacionales y las exposiciones en los museos. Estas cosas hacen palpable la presencia indígena continua, o la comprensión del horror de la esclavitud y sus consecuencias, ineludible, o la destrucción de la biodiversidad, insoportable. Por eso se eliminan los fondos de los medios públicos y de la historia popular basada en la evidencia. Como escribió Rebecca Hall en Wake, la historia oculta de las revueltas de esclavos lideradas por mujeres, la historia negra e indígena, repleta de innumerables relatos de resistencia, se borra para controlar la narrativa. Borrar la historia y el cuidado del lugar, sobreescribirlos con un patriotismo centrado en el hombre, es necesario para la dominación autoritaria. Pienso también en los apocalipsis cyborg de datos censurados, incluyendo sitios web sobre el clima, salud y biodiversidad. Al desafiar estas supresiones, activistas con conocimientos tecnológicos recuperan información. Mientras tanto, los centros de datos de IA, que consumen mucha energía, recuerdan y piensan por nosotros. ¿Quiénes? A un coste ecológico, social, monetario y espiritual incalculable. Aún así, afirmo las prácticas cyborg liberadoras y los innumerables actos de resistencia científica. Nos negamos a olvidar lo que necesitamos saber para las historias habitables del futuro. Los apocalipsis cyborg nos traen a los drones rusos que siembran la muerte en Ucrania. El potencial vital de los drones, por ejemplo, para la restauración ecológica, se ve eclipsado por una carrera armamentística cyborg. Pero también el recuerdo de los atropellos fortalece las alianzas que resurgen. Me aferro a mi viejo lema: cyborgs para la supervivencia terrestre. La memoria geoespacial me lleva hacia Israel-Palestina, donde el armamento estadounidense sin fin propicia la catástrofe. Pulverizar Gaza, uno de los centros urbanizados más antiguos de la Tierra, ha significado muchas cosas, entre ellas la reducción a polvo de la historia de una tierra y sus habitantes, humanos y sobrehumanos. El genocidio, el ecocidio y la destrucción del futuro constituyen el proyecto de guerra y ocupación que pone en peligro a todos los seres vivos, desde el río hasta el mar. Pero la tierra recuerda a sus fantasmas. Mis recuerdos, a veces confusos, me hacen una fábula especulativa sobre el Gran México, con su diversidad de humanos, insectos, mamíferos, plantas y aves. Latinoamérica se olvida fácilmente ante la atención que se presta en Gaza, Ucrania, Sudán del Sur y otros lugares. Pero las Américas son mi hogar, y los reinvito a reimaginar la historia conmigo. ¿Qué pasaría si México hubiera ganado la guerra de 1848 contra Estados Unidos? Plantear esta pregunta podría ser crucial para demoler los muros fronterizos mentales y físicos para los humanos y más que humanos. El Tratado de Guadalupe Hidalgo cedió el vasto territorio del norte de México español, incluyendo lo que ahora es California. En lugar de reconocer esa historia,
Estados Unidos intentó borrar el pasado y la presencia actual de mexicanos e indígenas y excluir a los seres vivos de cruzar la línea del tratado. Como lo expresó el politólogo tejano José Ángel Gutiérrez, no migramos aquí ni migramos aquí voluntariamente. Estados Unidos llegó a nosotros en sucesivas oleadas de invasiones. Las mariposas migratorias, los jabalíes similares a los cerdos, los jaguares y los antílopes berrendos de Sonora, así como los tojono o odam, que visitaban a sus familiares, y los hispanos de Nuevo México, bien podrían decir lo mismo. ¿Qué pasaría si viviera hoy en el Gran México en lugar de en Estados Unidos con sus matones enmascarados oficiales haciendo desaparecer a residentes de piel morena en campos de detención? ¿Me enfrentaría a la expulsión por ser un indeseable que les quita trabajo y beneficios a quienes legítimamente pertenecen? Por supuesto, estas eliminaciones y confiscaciones han sido cuestionadas constantemente, y el anhelo por una tierra libre y unida infunde ahora un activismo multirracial y promigrante. La teórica y poeta lesbiana feminista tejana, mexicana, californiana Gloria Anzaldúa recordaba que las zonas fronterizas son lugares fértiles de encuentro y convivencia, incluso en medio de fronteras militarizadas y esterilizadas que hacen que las visitas sean mortales. Los migrantes dependen de un hábitat saludable a lo largo de toda su ruta. Desde la perspectiva de un dron, estas zonas son un paisaje lunar fragmentado. Ningún pájaro cantor, hambriento ni refugiado sediento tiene una oportunidad. Pero recuerdo que las 3.200 kilómetros de fronteras entre México y Estados Unidos siguen siendo uno de los mundos naturales y culturales más diversos del continente, donde visitar para vivir y morir bien está en juego para los seres humanos y más de 700 especies de aves, mamíferos e invertebrados. Ya es hora de recuperar esas tierras. Anzaldúa sabía que contar historias es fundamental para prosperar. Así que termino con una historia sobre los estudios científicos feministas, mi hogar académico, y la revista Tupuya, Ciencia, Tecnología y Sociedad Latinoamericana. El nombre deriva del quechua tapuy, cuestionar, investigar. Esta palabra me une al recuerdo de mi amiga y colega Sandra Harding, fallecida este año. Sandra propuso lo que ella llamó objetividad fuerte, para fundamentar la creación de conocimiento en prácticas menos sesgadas y más amplias. Al cofundar la revista, Harding colaboró en el desarrollo de estudios científicos decoloniales con académicos como Tania Pérez, en Colombia, y Leandro Rodríguez, de Chile, acercando enfoques latinoamericanos ignorados a lectores de todo el mundo. Buscamos recordar y encontramos un nuevo equilibrio. Nos despojamos de nuestras certezas, nos vamos de visita. Reaprendemos a pensar juntos, humanos y más que humanos. Debemos estar dispuestos a caer, confiando en que seremos atrapados en una red de pensamientos y cuidados mutuos. Buscamos sanar de la conmoción cerebral. Como nos enseña el avistamiento del perro Shudhun, ¡corre rápido! ¡Muerde fuerte! Recordando Elogio de la locura, publicado en 1511 con su mordaz sátira de los delirios morales humanos, creo que Erasmo podría probarlo. Donna Haraway, laureada con el premio Erasmus 2025, y su discurso de aceptación.